¿Sabías que cambiar un pequeño hábito en tu vida de todos los días podría cambiar tu vida dentro de 2 a 3 años? Hola, mi nombre es Claudio Mercier y voy a seguir compartiendo historia para que puedan entender cómo funcionan las redes del mercadeo. Así que empezamos. Imaginamos que yo voy a comprar al hipermercado para la semana, ¿no? Y llego a la caja y pago, por ejemplo, 200 soles y me voy. Llega una otra persona atrás de mí y se llama, por ejemplo, Juan. Ella ha comprado exactamente la misma cosa que yo. Paga, pero en lugar de pagar 200 soles, enseña su tarjeta de fidelidad y la cajera está mirando y en lugar de decir 200 soles, ella le devuelve 500 soles. ¿Cómo? Es que Juan está haciendo red de mercadeo con el hipermercado. Quiere decir que yo y Juan hemos hecho exactamente la misma cosa. A la diferencia que yo no estoy pagado y Juan está pagado. Y como eso, es que la cajera le ha dicho a Juan, mira, si recomienda de comprar a tu entorno todos los productos del hipermercado, yo te voy a dar 5 soles por cada referido. Entonces, si Juan ha recomendado, por ejemplo, a 50 personas, que hay 10 personas, gracias a su recomendación, que vienen a comprar al hipermercado, Juan está pagado 50 soles. Si hay 100 personas que han venido a comprar gracias a su recomendación, Juan está pagado 500 soles por el hipermercado. Interesante, ¿no? Eso es la diferencia entre hacer red de mercadeo siendo pagado o haciendo red de mercadeo pero gratis como la mayoría de la gente. Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿sigo haciendo red de mercadeo gratis o empiezo a buscar una empresa de red de mercadeo para estar pagado un pequeño porcentaje cada vez que recomiendo los productos de la empresa? Es algo a evaluar, ¿no? Porque 500 soles extra te podrá ayudar en algo. Te podrá ayudar a pagar la luz, el internet, el alquiler de tu casa, la mensualidad de tu auto, de tu moto. ¿Te ayudaría en algo, sí o no? Entonces, tienes que tomar una decisión ahora. Tienes que cambiar lo que piensas, cambiar lo que dices y cambiar lo que haces para tener resultados diferentes. ¿Ok? Entonces, en el próximo video voy a contar un último caso real de 2 personas trabajando, una trabajando en un trabajo tradicional y una otra haciendo red del mercadeo. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!